El mercado interno es relativamente pequeño, aunque es muchísimo mayor de lo que se pensó cuando se empezó el proyecto. Digamos, las proyecciones de demanda interna están largamente sobrepasadas, pero aún así es un mercado relativamente pequeño. Entonces lo que hay que tener es diversificación, hay que explorar más. Y hay un plan de los promotores del proyecto, que son 5 o 6 empresas que se parecen a las Naciones Unidas. Están argentinos, coreanos, argelinos, norteamericanos, españoles, etcétera. Ellos tienen un proyecto ya anunciado de invertir $2.000 millones en más exploración en los lotes aledaños, exploración que está en plena marcha, más capacidad de procesamiento en Malvinas, más tubos y más exportación de concentrados, que son los líquidos que salen del gas. En este momento se exportan 75.000 barriles al día, y subir eso a 120.000, y parte de eso va a la gasolina que consumimos aquí en el Perú. O sea que el proyecto ha cambiado el balance energético del Perú. Hoy importamos mucho menos gasolina que antes, incluso exportamos gasolina a Ecuador, que es un país eminentemente petrolero. Entonces es un proyecto bueno. Lo que la gente dice es: no hay gas. Sí, pues. Pero no es así. Hay los líquidos, que son equivalentes a una gasolina de alto octanaje, que consumimos aquí, exportamos una parte. Hay el gas, que va sobre todo a las generadoras eléctricas en Chilca, y ahora el Ministerio de Energía y Minas las va a combinar para que pongan ciclos combinados. Entonces van a generar el triple de electricidad con la misma cantidad de gas. Aquí lo que ha pasado es que en el 2003, antes de que empezara la producción, nadie quería gas. Era dificilísimo vender el gas. Y el precio era mucho más alto que ahora. Pero se necesitaba hacer ese cambio legal para... Esa parte yo no lo sé, porque yo no estaba en el gobierno en ese momento, pero evidentemente antes de que lo... Pero se ha señalado que usted era asesor de Hunt, no, en fin... pero no en esto. Yo fui asesor de Hunt en su estrategia internacional, en Yemen, en Europa. Pero en toda la estrategia de Camisea, del financiamiento de Camisea, ¿sí participó? No, yo no estuve en eso. No. ¿El financiamiento con el BID? El BID, yo no tuve nada que ver con el BID. Lo que yo hice fue cuando fueron al Exim Bank y la administración Bush no apoyó el financiamiento del Exim Bank, que eran 400 millones. Yo trabajé con el Banco de Crédito y otros bancos aquí en el Perú para levantar esa plata de las AFPs. Y fue la financiación más exitosa que se ha hecho en el Perú en los últimos años. Eso sí hice. Bueno, pero yo estaba en el sector privado. Lo que se ha dicho es que hay que exportar, o el contrato de exportación es por más de 4 trillones de pies cúbicos, y solamente hay 8.8 de reservas, 8 trillones. No, entonces eso es completamente falso. Eso es lo que se ha dicho. Claro. Absolutamente. Pero eso es un estimado de una firma en Houston que se colgó en el portal del Ministerio de Energía y Minas, que es una estimación contable de las ventas del lote 88. Y sumaron tanto para Eje Chilca, tanto para para el otro, etcétera, 8,8. Pero el lote de al lado, que es el 56, tiene 2,7 trillones. Y hay estimaciones de Collier McNaughton, que es la firma más respetada en evaluaciones geológicas de reservas, que da una cifra significativamente mayor. ¿De cuánto? Entre 12 y 13 trillones.
Ahora, todo esto son estimaciones. Esto es como la cifra de pobreza. Decimos que es 36,5. Pero son estimaciones. Yo, como dije en Huaraz, en mi conferencia el viernes, yo no soy un topo que vive en el suelo y está contando el gas con sus bigotes. En realidad nadie sabe exactamente cuánto hay. Y tampoco me voy a atrever a decir que no hay que preocuparse por el tema. Sí hay que preocuparse. Lo que pasa es que al principio se promocionó el gas vendiéndolo a precio barato a las eléctricas, y las eléctricas aprovecharon eso como bien debían hacerlo. Ahora cambió el juego. Ahora hay que subirle el precio a las eléctricas, forzarlas, no dar más permisos de ciclos simples, que se vayan al ciclo combinado, donde los escapes dan vuelta 3 veces y se produce mucho más energía con la misma cantidad de gas. Bueno, estamos hablando de exportación y yo había preguntado antes por el tema de la estrategia que debería seguir el país frente a un mercado probablemente más pequeño, aunque usted respondió que pues de todos modos se iba a ampliar porque se iba a recuperar. Pero si bien efectivamente en los últimos 15 o 20 años se han desarrollado muchas exportaciones no tradicionales y a una velocidad mayor que las tradicionales, en realidad sí. Eso es algo que la gente no reconoce, pero las exportaciones no tradicionales han crecido en volumen casi 3 veces más que las tradicionales. O sea que nos estamos escapando poco a poco del modelo primario exportador, digamos, como dicen algunos. Sin embargo, esto debería poder acelerarse. En algún momento debemos empezar a exportar no solamente concentrado de minerales, sino cosas más refinadas, más elaboradas. Totalmente de acuerdo. ¿Pero qué se puede hacer al respecto? No, lo que pasa, ¿por qué exportamos concentrados? Porque Japón, China, Europa tienen grandes refinerías de metales que no saben qué hacer con ellas. Entonces ellas no quieren comprar metal ya en barras, ya refinado, ellos quieren comprar concentrado. Ahora, eso va a cambiar. Las leyes ambientales con el tiempo los van a forzar a deshacerse de esas plantas y vamos a tener más cajamarquillas, más hilos. Hilo es un complejo industrial. La Southern exporta metal, no exporta concentrados. Y una buena parte de las minas del Pero incluso habría que exportar más que metal. Por ejemplo, aquí, bueno, de alguna manera está ocurriendo, pero en Chile se ha desarrollado un verdadero clúster minero industrial. En Antofagasta hay toda una industria de bienes, incluso de máquinas, de equipo para la minería. Así es. Aquí también hay algo así, pero en menor escala, porque nuestra minería es más pequeña y porque no ha habido un planeamiento de ningún tipo, es una cosa que surge espontáneamente por el mercado. ¿No se puede estimular ese tipo de...? Bueno, claro que sí, pero para estimular cualquier tipo de inversión, que sean hoteles, carreteras, industrias, tiene que haber estabilidad en el país, tiene que haber una política promocional de la inversión. Si cada 15 minutos alguien se levanta y empieza a amenazar que hay que nacionalizar, que hay que hacer esto, lo otro, que hay que seguir el ejemplo de países más nacionalistas, entonces la gente se espanta y nadie invierte. Entonces hay que tener un ambiente propicio a la inversión. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que hay que industrializar más todos estos metales. Eso se hace con incentivos fiscales. Se le da un mayor incentivo, una menor tasa de impuesto a las utilidades y hay más procesamiento. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, hay esta lucha ideológica que América Latina, usted le acaba de mencionar de alguna forma, ¿no? ¿Cómo es el destino de los países del socialismo del siglo XXI, los países del ALBA? ¿Qué va a pasar con Venezuela, por ejemplo?